A principios del siglo XX ocurrió una escalada de tensión en Europa entre la potencia más grande del mundo y una emergente. Esta escalada de tensión llevó a uno de los enfrentamientos bélicos más grandes en la historia de la humanidad. Si bien se creía que solo duraría unos meses y que todo terminaría para Navidad, duró años y tuvo tal magnitud que durante 2 décadas se le llamó la Gran Guerra. Primero analicemos el contexto geopolítico. Había una rivalidad entre las potencias europeas. Alemania se desarrollaba con una gran rapidez, lo que alteró el equilibrio de poder en Europa. Por su parte, Francia quería recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, y por último había un fuerte nacionalismo en los Balcanes apoyado por Rusia. Recordemos que Serbia quería unir a los pueblos eslavos del sur en lo que posteriormente sería Yugoslavia, cosa que es un gran problema para Alemania, ya que ésta tenía la intención de dominar el centro de Europa. Como todos sabían que se aproximaba una guerra, comenzaron a formarse sistemas de alianzas con fines militares. Por un lado tenemos a la Triple Alianza integrada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y por otro lado a la Triple Entente, conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. La formación de estas alianzas conllevó a un clima de tensión en Europa, ya que la guerra se veía cada vez más cerca, por lo que comenzó un período que llamamos paz armada, en la que se produce una carrera armamentística para prepararse para la guerra que se veía venir. Hubo movimientos pacifistas que intentaron evitar que la guerra se desatara, como la Iglesia. Sin contar los movimientos socialistas, que decían que el imperialismo y la escalada de tensiones era producto de los intereses de la burguesía. Todo estaba preparado para el conflicto, pero los países necesitaban de una excusa para comenzar la batalla. La causa detonante fue el atentado de Sarajevo en Bosnia, en el cual se asesina al archiduque de Austria Francisco Fernando el 28 de junio de 1914 por un estudiante serbio que formaba parte de la organización Mano Negra, que buscaba la independencia de Bosnia y Herzegovina del Imperio Austrohúngaro. Esto fue razón suficiente para que el Imperio Austrohúngaro le declarara la guerra a Serbia, lo que conllevaría la posterior entrada de Rusia al conflicto en defensa de Serbia, y de esta forma los países entraron al conflicto uno a uno. Ahora, antes de hablar del desarrollo del conflicto, nos detendremos para hablar un poco de las características de los dos bandos. Por un lado tenemos a la Triple Entente, la cual era el bando superior en población y riqueza, además de tener la capacidad de controlar los mares, debido a tener a Inglaterra en la alianza. Y por otro lado la Triple Alianza tenía un fuerte sistema de comunicaciones, debido a que los países que la componían formaban un bloque compacto de tierra. Esta característica hizo que a esta alianza también se le llamara las potencias centrales. Todos los otros países europeos que no formaban parte de estas alianzas entraron al conflicto de manera posterior, formando parte de alguno de los dos bandos a excepción de España, Dinamarca, Holanda, Suiza, Noruega y Finlandia. El único país que no entró de inmediato al conflicto fue Inglaterra, debido a que era la potencia más poderosa, y por lo tanto la que tenía más que perder. Pero Alemania, al inicio del conflicto, invade a Bélgica para poder invadir a Francia de manera más sencilla. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que Bélgica era un país neutral, lo que hace llegar a los ingleses a la conclusión de que no importa si estuvieran o no en alguna alianza, los alemanes no se detendrían ante nada para quitarles su lugar como la potencia hegemónica, por lo que deciden entrar al conflicto. Con esto último podemos decir que la guerra adquiere un carácter mundial. Recordemos que el enfrentamiento fue entre los países y sus colonias, por lo que si teniendo a Francia y a Rusia metidas en el conflicto, ya tenemos a una gran parte del mundo. La entrada de Inglaterra provocó la entrada de toda la Commonwealth, o sea, una cuarta parte del planeta. Ahora, comenzando a hablar de la guerra, podemos dividir el desarrollo del conflicto en la primera guerra de movimientos, la guerra de trincheras, el bloqueo y la segunda guerra de movimientos.
La primera guerra de movimientos comenzó en el frente occidental con la invasión de Alemania a Bélgica y posteriormente el norte de Francia. Los alemanes avanzan hasta llegar al río Marne, produciéndose la primera batalla del Marne, donde los franceses detienen el avance de los alemanes, pero no pudieron hacerlos retroceder y los ejércitos se mantuvieron en sus puestos. Por otra parte, en el frente oriental, Rusia se lanza sobre Prusia Oriental, pero es derrotados por el general Hindenburg, pero más al sur los rusos consiguen una victoria sobre Austria-Hungría. En el frente occidental la guerra se estancó, comenzando lo que hoy conocemos como la guerra de trincheras. Las trincheras eran excavaciones largas y estrechas, que hacían los soldados en la tierra con el fin de proteger y defender el territorio, reforzadas con alambres de púas, ametralladoras y bloques de hormigón. Se extendían por todo el frente occidental, desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, abarcando una extensión de 800 kilómetros. A la larga la guerra se terminó convirtiendo en una guerra de desgaste y la vida en ellas era de unas condiciones miserables. Tratando de cambiar esto, los alemanes comenzaron a utilizar gas mostaza, y por su parte los ingleses y franceses comenzaron a utilizar tanques desde 1916, pero ninguno de estos avances tecnológicos logró cambiar la situación. Por su parte Inglaterra realizaba un bloqueo sobre Alemania para cortar sus comunicaciones por mar y provisiones. Los alemanes responden creando los submarinos y hundieron a cualquier barco con banderas aliadas. En paralelo a esto, Italia cambia de bando a cambio de la promesa de obtener territorios en Trento, Trieste y parte de la costa de Dalmacia. El año 1917 fue un año crucial en el desarrollo de la guerra debido a dos sucesos: la entrada de los Estados Unidos y la Revolución Rusa. Los Estados Unidos eran una nación compuesta de inmigrantes, por lo que se mantuvo al límite del conflicto, debido a que la mitad de la población provenía de países de la Triple Alianza y la otra mitad de la Triple Entente, pero debido a que los alemanes hundieron con un submarino a un barco llamado el Lusitania, un barco que transportaba civiles estadounidenses, los estadounidenses adquirieron una identidad común, por lo que entran a la guerra en favor de los aliados. Por otro lado, en Rusia se produce una revolución bolchevique y se obliga a abdicar al zar Nicolás II. Entonces Lenin firma el Tratado de Brest-Litovsk para salirse del conflicto. Posteriormente, en 1918 se desarrolla la Segunda Guerra de Movimientos. Los alemanes intentaron invadir Francia nuevamente, pero los franceses los volvieron a detener en el mismo lugar, ocurriendo la Segunda Batalla del Marne. Posterior a eso, los alemanes derrocan al Kaiser Guillermo II, por lo que este se refugia en Holanda, y en paralelo los aliados de Alemania se rinden. Esto obliga a los alemanes a rendirse, y la guerra terminó oficialmente el 11 de noviembre de 1918. La paz se concertó en la Conferencia Internacional de París, o también llamada Conferencia Internacional de la Paz, en la cual los vencidos no participaron. Las principales figuras fueron el presidente de los Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson, el primer ministro francés Georges Clement Chaff y el primer ministro británico David Lloyd George. En esta conferencia fue redactado el Tratado de Versalles, un tratado que se firmaría entre Alemania y los vencedores, un tratado fundamentado en un sentimiento de venganza, el deseo de humillar a los alemanes. El tratado establecía que Alemania debía devolver territorios a Francia y Polonia, renunciar a todas sus colonias, compensar todos los gastos de guerra, entregar parte de su flota, disminuye sus tropas y no podría desarrollar una fuerza aérea. Entre las reacciones por este tratado destaca la oposición del presidente Wilson, que quería una paz justa y duradera. Casi un año antes del final de la guerra, el 8 de enero de 1918, el presidente estadounidense redactó una lista de 14 puntos para que sirviera de referencia para negociar la paz con las potencias centrales. En estos puntos se destacan el respeto y tolerancia a los vencidos, la libertad de comercio y críticas al imperialismo, reducción del armamento y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Todo esto suena muy bonito, pero no se dejen engañar, lo dicho anteriormente son cosas que benefician a los Estados Unidos, ya que es el único que no tiene colonias, por lo que es al que más le conviene el fin del imperialismo. Misma razón por la cual estos puntos fueron rechazados por Francia y Reino Unido, que no querían perder su poder y querían humillar a Alemania.
El tratado conllevó a una política de aislamiento, o sea que los países solo se preocupaban de su política interna y no se preocupan de lo que ocurra en otros países. Esto favorecerá el surgimiento del fascismo, el derrumbamiento de un gran número de regímenes y la aparición en Rusia de un régimen bolchevique crítico de los gobiernos liberales. Junto al Tratado de Versalles se firmaron otra serie de tratados secundarios. Estos fueron el Tratado de Saint-Germain, Neuilly, Trianon y Sèvres. El primero fue firmado por Austria y los vencedores, en el que se le prohibía aliarse con Alemania de nuevo. El segundo fue firmado por Bulgaria y los vencedores, en el que se establecía que Bulgaria tendría que ceder territorio a Yugoslavia, Rumanía y Grecia. El tercero fue firmado por Hungría y los vencedores, en el que se le obligaba a ceder territorio a Yugoslavia, Rumanía y Checoslovaquia. Y el último fue firmado entre Turquía y los vencedores, esta tendría que reducir su territorio en Europa hasta una pequeña zona cercana a Constantinopla, le debía entregar territorio a Italia y debía permitir la independencia de los países que hoy en día están al sur de Turquía, las cuales estarían bajo el mando de Francia e Inglaterra. También otros países surgieron en Medio Oriente separándose del Imperio turco, debido al nacionalismo fomentado por el británico Lawrence de Arabia. ¿Por qué los ingleses y los franceses querían que estos países se independizaran? Pues por petróleo. Debido a estos tratados el mapa de Europa cambió radicalmente. El Imperio Austrohúngaro se dividió en 4 países, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, y esta última estaría compuesta por 6 repúblicas, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, y por su parte Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia se separan de Rusia. Todos estos países surgieron con una herencia nacionalista apoyada siempre y cuando fueran antibolcheviques. Pero en el futuro algunos países como Yugoslavia se separarían y surgirían problemas entre rumanos y búlgaros. Como consecuencia de la guerra, Europa entra en un período de inestabilidad en todo ámbito. Y para estudiarlo la separaremos en ámbitos políticos, demográficos, diplomáticos, sociales y económicos. En el ámbito político surgen los totalitarismos, formas de gobierno basadas en la doctrina y que intentan controlar y reglamentar todos los aspectos de la vida, tanto individualmente como colectivamente. Estos fueron el estalinismo soviético, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Los Estados Unidos comienzan a tener un creciente poder militar y naval, Japón inicia sus avances imperialistas en el Océano Pacífico, se universalizan los principios nacionalistas y democráticos y por último se crea la Sociedad de las Naciones, organización creada para promover la cooperación internacional, consolidar la paz y seguridad de los estados, no recurrir a la guerra para solucionar los conflictos internacionales y desarrollar relaciones internacionales justas y basadas en el respeto y las leyes internacionales. En aspectos demográficos murieron 8 millones de personas y 6 millones quedaron discapacitadas. La muerte de hombres entre 18 y 60 años hace que se pierda la población económicamente activa, cosa que conllevaría un cambio social, la entrada de la mujer al mundo laboral. En los ámbitos sociales las mujeres comienzan a trabajar. En un principio para reemplazar a los hombres que fueron a la guerra, pero luego las mujeres comenzarían a luchar por sus derechos políticos. Por ejemplo, el primer lugar en el que las mujeres pudieron votar fue la Unión Soviética. En el aspecto diplomático se deja la política intervencionista en Europa, debido al comienzo de la política aislacionista, esto conllevará a que Italia y Alemania sufran varios abusos, lo que facilitará el surgimiento del fascismo. Y por último en los asuntos económicos, se perdieron millones de hectáreas de cultivo, puentes, fábricas, ciudades, redes ferroviarias y viviendas. Con los gastos de guerra se produce un debilitamiento de los presupuestos fiscales, Europa queda endeudada con Estados Unidos y deja su lugar protagónico a las potencias extraeuropeas que se veían como conductoras del mundo durante el siglo XX.